Hola, otro jueves aquí en el Senado, en el Salón Ilia, en Tardes Federales, con nuestra columna Artículo 16. Hoy José María no está, te mando un beso, estás en Salta visitando a mi suegra. Y tenemos una invitada, como siempre, mujeres, es una columna en la que nosotros elegimos entrevistar a mujeres militantes. Mujeres que militan leyes y mujeres que militan las implicancias de esas leyes. Hoy nos vamos a dar un gusto enorme. Vamos a entrevistar a una mujer trans, Alba Rueda. Alba Rueda es una activista trans de la organización 100% de diversidad y vamos a presentarla ahora mismo. Hola Alba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias. Alba, te invité porque nosotros aquí en Artículo 16, que hablamos de la igualdad, nos parecía que la oportunidad de que una mujer trans, una militante, donde lo trans tiene un peso y después también lo deja de tener, porque bueno, sos una persona, más allá de ser quien sos. ¿Qué podemos decir de la militancia trans en la discusión del Estado Nacional hoy en el 2013? Bueno, que en principio pasamos el 2012 para estar en el 2013, donde se sancionó la Ley de Identidad de Género, y esto le da un carácter político al movimiento trans, al movimiento de travestis, transexuales, transgéneros, de hombres trans también, en donde efectivamente pudimos hacer una marca en nuestra historia, en la historia del país también, bajo el concepto de igualdad, pudimos llegar a lograr que el Estado reconozca nuestra identidad de género, y lo hizo de la mejor manera porque permitió que las activistas que veníamos trabajando y militando para que esto suceda tenga un contenido, pueda aportar al contenido de la ley, y la verdad es que el contenido refleja muchos aspectos de nuestras realidades. Por ejemplo, que podamos tener el acceso a nuestro nombre por voluntad propia, de una manera autopercibida, donde no está ningún juez, ningún médico por fuera que pueda señalar quiénes somos, sino somos nosotras mismas las que decimos quiénes somos, y es el Estado que de manera administrativa lleva adelante ese cambio registral, y también podemos acceder a tratamientos de hormonización, de cambio o de adecuación de la genitalidad a la identidad de género, y esto tiene que ver con el acceso a la salud integral, cosa que también está en uno de los artículos de la ley. Y finalmente, me parece importantísimo rescatar un artículo que habla sobre el trato digno, que habla efectivamente sobre la necesidad de que las instituciones, tanto públicas como privadas, respeten la identidad de género, tanto en las personas mayores de 18 años como en las menores, hayan cambiado o no su DNI, con lo cual implica que efectivamente cualquier expresión de género en la escuela, la ley prevé que efectivamente se pueda respetar su identidad de género para resguardar el desarrollo de esa persona. Entonces, para nosotras es un paso importante, es un paso histórico, y hoy en los nuevos desafíos claramente tenemos que lograr que esta ley, que esta normativa llegue a ser política pública y a hacerse efectiva en nuestra sociedad. Tenemos una historia de estigmatización para modificar, para cambiar, años de lucha, años de discriminación y exclusión, y que se ha sostenido a través de los instrumentos también del Estado, porque efectivamente instrumentos de criminalización como los edictos policiales, bueno, realmente han sido efectivos para echar a las travestis, ya sea de la vida pública, ¿no?, de la vida social, o encuadrarnos dentro de algunos ámbitos de exclusión, como por ejemplo cercar los lugares donde las personas trans puedan circular. Esto fue lo que básicamente hemos señalado cuando se hablaba de la ciudad de Buenos Aires y el concepto de ciudadanía trans. Así que bueno, realmente desafíos para ser efectivo, desafíos para poder entrar en todas las instituciones y generar políticas que involucren la representación de todas las voces. Hoy, a 30 años ya de la primera vez que se hizo el voto en Argentina, después de la dictadura sangrienta que tuvimos, creo que las personas trans, travestis y transexuales tenemos mucho para aportar en el sentido de vislumbrar justamente un colectivo, un grupo de personas que ha sido excluida de la vida civil, y que realmente podemos hoy pensar en términos mucho más horizontales, donde nuestras identidades sean para ser respetadas, son para ser respetadas, y el Estado instrumenta ese respeto a través del reconocimiento y la distribución de políticas públicas. Alba, desde una perspectiva de progresividad, podríamos decir que el año pasado
por primera vez el Estado registra la existencia de las personas trans desde una forma protectiva y no persecutoria, porque las personas trans estaban registradas por el Estado desde la persecución, la criminalización y la exclusión, porque y la exclusión. Uno de los capítulos de nuestra historia es que el prejuicio y la discriminación no se fundan en parámetros culturales sin figuras materiales. La verdad es que la cultura se manifiesta en sus expresiones, entonces los medios de comunicación y sobre todo los hegemónicos que reafirmaron tantos años la estigmatización sobre las personas trans, ya sea por el uso de siliconas líquidas, ya sea porque efectivamente estábamos en la parte de policiales con la carga de la prostitución o las drogas. ¿Te referís a cómo los medios de comunicación a ustedes las presentaban en público, pero desde la página de policiales? Exactamente. Burlándose, criminalizándolas, empujándolas hacia una mirada social absolutamente degradatoria, estigmatizante, excluyente también, ¿no? Sí, y esa fue una de las herramientas culturales. Otras también fueron normativas que fueron sancionadas o que fueron impuestas en la dictadura, como la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina en la dictadura de Onganía, donde efectivamente dejaba por fuera del acceso a la salud integral a las personas trans. Profesamente. Sí, decía uno de sus artículos, el artículo 19, efectivamente que necesitábamos una orden judicial para poder acceder a los cambios de genitalidad quirúrgico, con lo cual realmente cada vez que una persona trans se acercaba a un hospital quedaba por fuera sin una orden judicial. Una justicia que todavía nos debe una democratización en términos integrales y en particular en la mirada sobre la diversidad, sobre el género, porque poner en manos de que alguien decida con su lapicera de si vos sos o no sos quien decís que sos, puede dar lugar a perversas sentencias, perversos dictámenes. Y no solo se basa en cómo se lleva adelante procesos judiciales, sino también cómo acceder a un proceso la judicial. dificultad para acceder a la justicia. Exactamente, ahí el estigma, la discriminación, el hecho de que por años no hemos sido registradas con nuestros nombres en las causas que se nos imponían, muchas de ellas armadas por los agentes de seguridad, sobre todo aquellos que estaban en pedidos de coima en la calle. Bueno, justamente esto generaba dificultades enormes y complicidades que muchas veces quedaban aisladas de nuestros reclamos. Entonces, hablo de la progresividad porque si pensamos en la ley Sáenz Peña, la que estudiamos en la escuela, ni siquiera todos los hombres votaban. Y sin embargo, la aprendimos como que fue el momento en donde, y se lo llamó el voto universal. Y ni siquiera todos los hombres votaban. Luego vino el voto femenino, pero ninguna de las dos instancias a ustedes las incluyó. No. Estas son las primeras elecciones en donde las personas trans votan y se profundiza el sentido de igualdad de las elecciones y la democracia, ¿no? Sí, votamos con nuestros nombres, votábamos antes de manera invisibilizada o expuestas, que es otro modo también de generar otra lectura. Cuando se votaba en fila de varón filas de varones y fila de mujer. Y filas de mujeres, ahora exactamente. Que hubo una disposición anterior a la ley de identidad de género, porque además vamos a contarle a la audiencia que vos hablabas de la ley de identidad de género sobre todo, pero también hubo otras leyes que fueron impactando en que podamos discutir el Estado desde una perspectiva de diversidad que no excluya la necesidad de pensar a la población trans como parte de la integralidad de la Argentina. Sí, pensar el Estado nuevamente como, digamos, un bloque unificado, la verdad es pensar un Estado que no existe, utópico. Realmente para nosotras la democracia se trata de democratizar las instituciones del Estado. Y en ese sentido, una de ellas tuvo que ver justamente con estas medidas. Otra que puede ser un antecedente a la Ley de Identidad de Género fue la Ley de Salud Mental, que efectivamente en su artículo 3 habla explícitamente de no fundar ningún tipo de diagnóstico en función de la identidad de las personas o la elección sexual de las personas. Entonces, me parece que claramente hay allí un posicionamiento del Parlamento, de la representación de este pueblo, diciéndole no a la patologización a las personas trans. Y esto es una lucha que para el colectivo, para el conjunto de personas trans en el mundo es muy fuerte llevarla adelante porque hay muchos intereses para que efectivamente venga un diagnóstico de patología sobre las identidades trans. Entonces, para nosotras uno de los desafíos es justamente robustecer esta democracia y democratizar las instituciones. Estás hablando sobre leyes que se votan aquí, en esta casa, sí, en el Parlamento.
donde senadores y senadoras estudian muchas veces sin tener en cuenta muchas perspectivas que son clave para nosotros y nosotras. Si pensamos en que a partir de las recientes elecciones, esta casa se va a integrar con nuevos actores y nuevas actoras. Nuevos senadores y nuevas senadoras se van a integrar a la tarea. Si vos tuvieras que pensar en recomendaciones para que estos legisladores y legisladoras incorporen más la perspectiva de diversidad de manera tal de no ir a contramano con los tiempos que Argentina está fijando en la agenda global. Sí, para mí es un compromiso por parte de los senadores y de todos los legisladores, todos los que están en función pública tienen el compromiso y la necesidad de tener que conocer justamente, digamos, al pueblo, a la gente que efectivamente estamos incluida en este concepto de ciudadanía. En ese sentido me parece fundamental que ellos no solamente, y esto es algo que quizás tenga que ver con cómo se ha llevado el proceso de democratización de estas instituciones, no fue solamente de los bloques políticos, sino fue de los movimientos sociales también, en donde efectivamente las organizaciones, las militantes, los militantes, estuvimos siempre exigiendo, pidiendo, reclamando, ¿no? Efectivamente agendas que tuviesen que ver con las realidades de las personas y en este caso el conjunto de las personas trans, con lo cual no es una invitación, sino es simplemente un resguardo de democracia que conozcan las distintas realidades que pretenden justamente sancionar, evocar o normatizar. En ese sentido me parece muy importante que tengan la oportunidad de conocer no solamente el debate que sucedió el año pasado en torno a la ley de identidad de género, sino también a las necesidades actuales que hay hoy para poder hacer de esta ley una realidad efectiva. Ojalá este Parlamento pueda como pronunciarse al respecto y acompañar un proceso de democratización. Y en este momento político que estamos viviendo, siendo que acabamos de recibir la sentencia de la Corte afirmando la constitucionalidad de la ley de medios, de la ley de servicios de control audiovisual. Desde el punto de vista trans, que va más allá de la mirada de la diversidad, del punto de vista trans específico, esta ley, ¿cuán necesario es y cómo tenemos que militar su implementación para que no quede afuera? Porque a veces pensamos que las leyes se están implementando para todos y para todas, pero siempre hay sectores que van quedando fuera que si no militamos proactivamente no quedan integrados. Y mira, desde casi te diría por criterio, todas las normas que han sido que han modificado las leyes de la dictadura realmente deberían ser puestas en revisión de manera crítica. Y en ese sentido esta ley no solamente viene a democratizar instituciones o a regular también un mercado que ha sido desigual y desigual en función de eventos políticos. Lo que me figuro es que realmente esta ley quizás sea la herramienta efectiva para que las personas trans podamos acceder a la comunicación. Muchas de las veces quedábamos con la necesidad de derecho a réplica frente a los vejámenes que veíamos en la televisión, que veíamos en los diarios. Vamos a ser claros, porque estamos hablando de toda una exposición de las personas trans. Sí, mira, hace 3 días creo, la semana pasada se le dio el pase en un programa de radio de La Nata al jefe de la ciudad, Mauricio Macri, y la periodista hablaba si el acoso sexual aplicaba para el travesti carnicero que trabajaba en una carnicería que había denunciado que efectivamente vivía de un acoso sexual. Entonces, para la periodista era simplemente eso, decir en tono de burla, en un pase gracioso, si efectivamente... Ridiculizando la violencia... Sí. La angustia sí, y refiriéndose el drama a esa de una persona como trans, si un hombre podía... Refiriéndola como varón para burlarse, porque lo agregándole violencia. Exacto, porque la pregunta era si un hombre podía ser víctima de acoso como el travesti paraguayo y carnicero que había denunciado una situación de violencia. Entonces, frente a eso te quedás con mucha imposibilidad, sin poder efectivamente hablar de un marco normativo que respete a las personas. Bueno, esto creo que justamente permitirá pluralizar las voces y resguardar derechos que son absolutamente fundamentales. ¿Cómo estamos en Argentina con todas estas conquistas jurídicas que hemos dado, que hemos logrado, que se nos reconozcan derechos? No es que adquirimos derechos, se nos reconocen derechos ahora. Con mucha militancia hemos transformado la historia. La verdad que hemos cambiado el mundo en el que vivimos, hemos cambiado el mundo tal cual lo recibimos y hemos puesto al país a la vanguardia en la progresividad de derechos, en el avance de derechos.
¿Vos crees que Argentina hoy, comparativamente con el resto de los países del mundo, puede decir que es un territorio libre de transfobia? Yo creo que se trabaja mucho para que la transfobia no exista. Yo veo efectivamente... Expliquemos qué es la transfobia. La transfobia es ese odio, ese miedo, ese Temor temor traducido en acto de violencia explícito hacia una persona. Que puede ser cercenar derechos, Exacto. puede ser retrasar la implicancia de los derechos, Omitir derechos, no, puede ser de todo tipo de violencias, económicas, culturales. Y el límite siempre se fija con los crímenes de odio, que tiene que ver con el asesinato cruel hacia personas. Exactamente. También en Argentina. Sí, también es en Argentina. Y lo que es importante es conocer justamente esto que decíamos y hablábamos de un proceso de democratización. Seguramente el proceso de democratización involucra también poner en juego tantos valores culturales que tenemos como bien vistos, como por ejemplo una heterosexualidad normativa. Bueno, cuando efectivamente eso podamos lograrlo, y es poner en juego o poner en tensión mandatos culturales acríticos, creo que efectivamente va a permitir que las personas reales podamos emerger de una manera más... Ese es un camino que nos va a llevar toda la vida, además. Pero creo que efectivamente contamos con herramientas legales que permitan proteger nuestros derechos. Y allí aparece la Ley de Identidad de Género, la Ley de Salud Mental. Que es la mejor ley de identidad de género del mundo entero. La verdad que sí, sobre todo por el proceso cultural que vivimos en torno de la ley. Y además porque comparativamente uno agarra, por ejemplo, la Ley de Identidad de España o de Uruguay, y realmente hay criterios patologizantes, es decir, donde consideran a las personas trans personas enfermas, y que en la medida en que puedan tomar alguna medicación o puedan hacer evidente para otros su identidad, es que efectivamente se les va a reconocer. En Argentina nada de todo eso está pasando. Amiga, compañera, militante, gracias por todas las luchas y por las que vienen y las que faltan, que las vamos a hacer juntos. Por favor, por supuesto que sí. Gracias por la invitación. Y ha pasado Alba Rueda por Tardes Federales aquí en Artículo 16, y ahora nos vamos a la pausa. Y después con Marina. Seguí.